Una vez más nos encontramos para hablar acerca de esta segunda parte del curso de Investigación Jurídica 2, sobre la presentación de mi trabajo titulado Análisis del delito de usurpación agravada y sus consecuencias penales en las propiedades privadas de la provincia de Cañete 2024. Quien les habla es la alumna Sandra Belén Chumpitas Morán y en esta oportunidad me toca presentar cuál es el impacto directo y prolongado de las usurpaciones. Para ello fue necesario recurrir a una herramienta muy útil que me ha servido como ayuda para la elaboración de mi trabajo, y me refiero a la matriz de consistencia. Este cuadro está dividido, como podemos ver, en tres partes. Primero, como problema general, consideré la siguiente interrogante: ¿cuáles son las consecuencias penales que trae consigo el delito de usurpación agravada en las propiedades privadas de la provincia de Cañete 2024? Como problemas específicos tenemos: ¿cuál es el alcance de la protección jurídica sobre el patrimonio privado en los casos de usurpación agravada, conforme al artículo 204 del Código Penal peruano? Segundo problema específico es: ¿cómo afecta la tipificación de la usurpación agravada en el Código Penal peruano los principios de protección de bienes jurídicos y mínima intervención? Entonces, coincidimos que existe un problema y por tanto queremos analizar cuáles pueden ser sus consecuencias y efectos de su persistencia. Como segundo punto, dentro de los objetivos, como objetivo general, consideré determinar cuáles son las repercusiones penales que trae consigo el delito de usurpación agravada en las propiedades privadas de la provincia de Cañete 2024. Asimismo, nuestros objetivos específicos son: 1. Delimitar el alcance de la protección jurídica sobre el patrimonio privado en los casos de usurpación agravada, conforme a lo dispuesto en el artículo 204 del Código Penal peruano. 2. Analizar cómo la tipificación de la usurpación agravada en el Código Penal peruano afecta los principios de legalidad, protección de bienes jurídicos y mínima intervención. Examinar la influencia de la dogmática penal en la resolución de los casos de usurpación agravada en las propiedades campesinas de la provincia de Cañete. Dicho esto, puedo decir que los objetivos, tanto general como específicos, son coherentes y congruentes a la pregunta de investigación. Por otro lado, formulamos la siguiente hipótesis: las consecuencias penales del título de usurpación agravada en la provincia de Cañete incluyen penas privativas de libertad de hasta 12 años, la imposición de multas, la inhabilitación para ejercer cargos públicos en casos de perjuicio al Estado, así como la restitución del bien usurpado al propietario legítimo y el pago de la indemnización por los daños y perjuicios causados, lo cual contribuye a la protección del patrimonio privado y la seguridad jurídica en la región. En esa misma línea, las tres hipótesis específicas abordan las limitaciones en la protección jurídica frente a la usurpación agravada en el Perú. La primera señala que una tensión normativa entre el Código Penal, el Código Civil y la Constitución, especialmente en casos de usurpación de terrenos estatales, y la segunda destaca el conflicto entre la tipificación penal y el principio de mínima intervención, lo que debilita la defensa de la propiedad cuando la prescripción adquisitiva es posible. La tercera se enfoca más que nada la problemática en las propiedades campesinas de Cañete, donde la falta de aplicación adecuada de la dogmática penal y del derecho consuetudinario deja a los propietarios en situación de vulnerabilidad jurídica. Llegando a esta segunda parte, nos dirigimos a lo que es el marco teórico, donde encontramos diferentes definiciones, características y la doctrina que ha ido apareciendo de diferentes autores durante todo este camino de nuestra investigación. A continuación, se presentan algunas de las teorías que ilustran y otorgan un marco referencial para el estudio referido al ámbito del delito de usurpación agravada. Como primera categoría, tenemos en el punto 6.1 delito de usurpación. Cockburn, del año 2019, señala que la usurpación de tierras públicas por mafias que las venden ilegalmente a personas de bajos recursos es un fenómeno ampliamente conocido y la define a la usurpación como el despojo ilegal de la posesión o tenencia de un bien inmueble. Sin embargo, encontramos a Vela, del año 2017, quien la define como un delito que genera perjuicios significativos, ya que implica la pérdida del control sobre un bien y desencadena complicaciones legales para su recuperación. En esa misma línea, González
del año 2024 enfoca su análisis más en la protección de bienes ante la usurpación, especialmente aquellos con valor cultural o público. Plantea la necesidad de acciones para recuperar la posesión de estos bienes, criticando la pasividad de la administración pública frente al problema. Las similitudes entre lo que explican estos tres autores son el reconocimiento de la usurpación como un problema grave, 2. El despojo o pérdida de control sobre un bien que existe, las implicaciones legales, la afectación de bienes inmuebles. En resumen, los tres coinciden en que la usurpación implica un despojo ilegal de bienes inmuebles, con graves consecuencias legales y sociales, y esto requiere una respuesta jurídica y administrativa adecuada. Ahora pasamos al punto 6.1.2, definición de delito. Entre los planteamientos de Briceño León del 2022 y Gobea del 2023 sobre el delito específicamente están relacionados con la usurpación de terrenos, donde sus pensamientos se asemejan mucho cuando hablan ambos y abordan el delito de usurpación de terrenos, que enfocan más que nada esta figura delictiva como un problema central, aunque desde distintas perspectivas. Asimismo, reconocen la gravedad del delito y sus consecuencias. Tanto Briceño como León y como Gobea coinciden en que el delito tiene consecuencias serias, ya sea para la víctima directamente o para la sociedad en términos de control territorial. Y como tercer punto en que he podido relacionar de estos tres autores es que la relación con el contexto sociopolítico. Aunque de manera distinta, ambos autores vinculan el delito con un contexto más amplio. Briceño, por ejemplo, con el sistema judicial y Gobea con el control territorial por parte de los autores armados. El punto 6.1.3, consecuencias legales por delito de usurpación agravada. En esta categoría, los tres autores abordan la usurpación desde diferentes aspectos del derecho penal. García, del año 2024, destaca un caso judicial real en el que se reconoce que la posesión legítima también merece protección penal, subrayando que perderla injustamente afecta a los bienes, los derechos del poseedor. Kiel, en el año 2024, analiza la usurpación agravada, diferenciándola de la simple por la severidad de sus circunstancias, y señala que puede implicar penas más de 10 años, multas, inhabilitación y compensación al afectado. Romeu es otro autor del año 2024 que ofrece una definición más técnica y completa, explicando que el uso de fuerza física o intimidación agrava el delito y lo vincula con otros delitos patrimoniales. Además, señala que su definición coincide conceptualmente con el artículo 245.2 del Código Penal peruano. En conjunto, podemos decir, ¿no?, que estos tres autores coinciden en que la usurpación puede tener diferentes grados de gravedad y que su tratamiento penal depende de factores como la violencia empleada, el daño causado y los derechos vulnerados. Asimismo, encontramos en el punto 6.1.4 los tipos de usurpación, donde el autor Michel del año 2024 analiza un caso específico de usurpación agravada relacionado con la construcción ilegal de un hotel boutique Atenas en la Reserva Nacional de Paracas. El caso involucra agravantes como el uso de armas, la afectación de bienes estatales o de valor cultural y la reincidencia del autor, un ex policía con antecedentes por conflictos de propiedad. Por su parte, Monson, del año 2019, este autor examina una estructura criminal que usurpaba terrenos mediante intimidación armada para luego legalizarlos fraudulentemente. También discute el artículo 202.2 del Colegio Penal peruano, aclarando que la usurpación no siempre requiere violencia directa, ya que puede implicar despojo mediante amenazas o maniobras engañosas. Entonces, lo que pude analizar, ¿no?, de ambos autores es que coinciden en que la usurpación puede agravarse por el uso de la violencia, la afectación de bienes públicos o culturales y la reincidencia, que también prevalece. Además, muestran cómo este delito puede involucrar tanto acciones individuales como redes organizadas, afectando gravemente el orden jurídico y la propiedad. A continuación, la segunda categoría, 6.2 de derecho de propiedad. En esta categoría encontramos inicialmente al punto 6.2.1, que es la definición y naturaleza jurídica.
El primer autor, Udy, del año 2019, retorna las ideas de John Locke sobre la propiedad como un derecho real, exclusivo y directo del individuo sobre un bien, que le permite usar, disfrutar y disponer de éste. Sin embargo, subraya que este derecho está sujeto a limitaciones legales y sociales, ya que debe ejercerse respetando el bien común y el marco legal establecido. Mientras que, por otro lado, el autor López del año 2020 complementa esta visión señalando que el derecho de propiedad tiene una función social, es decir, no puede ejercerse de forma absoluta o egoísta, sino en armonía con los derechos de los demás. Y el interés general, por ello, su uso y disfrute deben estar regulados, permitiendo limitaciones legítimas que aseguren el bienestar colectivo. Dicho esto, ambos autores coinciden en que la propiedad es un derecho fundamental, pero no absoluto, ya que debe ejercerse dentro de los límites que protejan a la sociedad y a otros individuos. La característica punto 6.2.2, características. El autor Urbina del año 2021 analiza cómo el derecho de la propiedad ha evolucionado en las constituciones tanto de Chile y Perú, destacando que aunque es un derecho inviolable, está restringido por la ley y debe cumplir una función social. La propiedad puede ser limitada en casos de interés público, lo que refleja su carácter no absoluto, mientras que Salas, del año 2016, se enfoca en el ámbito penal, señalando que el derecho de propiedad es el bien jurídico protegido en los delitos de usurpación y explica, pues, que no siempre el ocupante es el titular legítimo y que la violación de este derecho se evalúa según el control efectivo y prolongado del bien por parte del propietario. En conjunto, estos autores coinciden en que el derecho de propiedad está protegido legalmente, aunque con limitaciones justificadas por el interés público o situaciones específicas, mientras que en el caso de Urbina lo aborda desde una perspectiva constitucional y comparativa. Salas no analiza lo analiza más que nada desde el enfoque más práctico y penal. Para culminar, el punto 6.2.3 encontramos a los modos de recuperar la posesión. El primer autor a quien nos referimos es a Fuenzalida, del año 2025, que expone de forma detallada los 3 mecanismos legales principales para recuperar la posesión de un inmueble. Él nos menciona por interdicto de recobro, el desalojo y la reivindicación. Asimismo, el autor Hurtado, del año 2024, describe el mecanismo conocido como protección local o legítima de defensa posesoria, que permite al poseedor legítimo recuperar la posesión usando fuerza proporcional dentro de los 15 días posteriores del despojo. Esta acción puede hacerse directamente o con apoyo de la Policía Nacional o autoridades locales, siempre que cumplan requisitos como proporcionalidad y legalidad. Estos autores ambos abordan la recuperación de la posesión, pero Fuenzalida se enfoca más que nada en los métodos judiciales formales, mientras que Hurtado analiza en una vía más extrajudicial e inmediata, basada en la relación directa del poseedor. Como conclusión, al analizar las propuestas y análisis que nos presentan todos los autores, tanto las nacionales e internacionales mencionados, se manifiesta una tendencia hacia la actualización y mejora de los marcos legales para abordar los conflictos en torno a la posesión y la propiedad. La investigación propone soluciones que podrían fortalecer la protección de los bienes jurídicos, enfatizando la urgencia de un equilibrio entre la defensa de los derechos individuales y la consideración de los intereses sociales, especialmente en situaciones donde la necesidad o la precariedad motivan estas ocupaciones. Con esto, entonces, se busca avanzar en la comprensión de la problemática, sugiriendo reformas que respondan de manera eficaz y justa a los retos actuales en materia de usurpación inmobiliaria y posesión. Muchas gracias.